Hola Iglesia, qué alegría estar con ustedes el día de hoy. Bueno, Mateo 28, 19, 20 nos dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo lo escuchamos muchas veces, en la iglesia nos animan a que como discípulos de Jesús hagamos discípulos, ¿verdad? Tenemos este increíble privilegio y seguramente muchos de nosotros hemos predicado el Evangelio a otras personas gracias a lo que Jesús hizo en nuestra vida, ¿cierto? Y le damos gracias a Dios por eso. Pero es muy importante en este momento esmerarnos y preocuparnos por hacer discípulos en nuestro hogar, en nuestra iglesia inmediata, que es en nuestra familia, la gente que vive conmigo, con nosotros. Vemos como esta pandemia dejó ver muchos problemas y dificultades, situaciones difíciles que seguramente estaban antes, pero que realmente solo con la llegada de ella se hizo evidente de la pandemia. Antes la teníamos ocultas o pues digamos tratábamos de no hablar de ella o por nuestras múltiples ocupaciones cotidianas pues la ignorábamos, pero realmente vemos familias que han sido divididas, separadas, mujeres lastimadas, hombres estresados, niños y jóvenes deprimidos, solos, muy solos, expuestos a tantas cosas, siendo discipulados por otras personas, influenciados por otras personas, por otras situaciones. Y esto no sucedió de la noche a la mañana. Realmente esto ha sido un proceso que nosotros como familia hemos permitido que haya avanzado poco a poco. De manera que así como el discipulado afuera a las personas es tan importante, es también muy importante que seamos, realmente nos interesemos y nos esforcemos por el discipular a los nuestros, a los que están en nuestra casa. Y para esto tenemos que tener en cuenta, primero, que el discipular en nuestra casa debe ser intencional con nuestros hijos, con nuestro esposo o con nuestra esposa, o tenemos el privilegio de vivir con los papás en casa, bueno, todos los que estén en nuestra casa debemos, como dice Mateo 28:20, que lo leemos ahorita, debemos enseñarles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, que Jesús nos ha mandado. Y es que la mejor manera de enseñar es como lo hizo Jesús, con el ejemplo, ¿cierto? Nuestros hijos aprenden de lo que nos ven hacer y de lo que nos escuchan decir, ¿verdad? Lo mismo los esposos, la esposa o el esposo sigue el ejemplo de su cónyuge en muchos aspectos o en muchas actitudes y termina pareciéndose al otro, ¿no? Relacionándose de esa manera así y pues realmente acostumbrándose a eso, así no sea la forma correcta. ¿Y qué debemos enseñarles a que guarden? Pues en Gálatas 5, 19, 21 la Biblia nos enseña que debemos guardarnos del chisme, de la murmuración, que en casa debemos guardarnos de la crítica a otros, de juzgar a otras personas, debemos guardarnos de los arrebatos de ira, del enojo, de la envidia, de la impureza, de todas estas cosas que nos apartan y obstaculizan nuestra relación con Dios. Al obstaculizar nuestra relación con Dios, pues estamos de paso obstaculizando la relación de cada uno de los miembros de nuestra familia también con Dios. En Lucas 10:16 Jesús dijo a sus discípulos, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿Qué está escuchando en casa los que amamos? Porque eso que están escuchando todos los días, eso que están viendo en casa todos los días, es como los estamos discipulando. Recuerden que discipular es enseñar, es reproducir en alguien, en otra persona, eso que hemos aprendido. Así que debemos ser intencionales en discipular en nuestra familia en las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado. Segundo, el discipular en nuestra casa debe ser intencional y con amor. Aparentemente en casa nos relacionamos todos los días, ¿verdad? Queremos que el vernos una película todos, el poder compartir un plato de comida en la mesa, el hablar de un tema que a todos nos interese, que ahí nos estamos relacionando y sí, lo estamos haciendo y es verdad, pero realmente este relacionamiento debe ser íntimo, debe ser uno a uno,
como con cada miembro de la familia sin excepción. Si logramos relacionarnos de esta manera, conociéndonos uno a uno, podemos saber qué nos está sucediendo, podemos saber cuáles son las luchas que está teniendo esa persona en nuestra casa, con qué está batallando, qué le está costando. Y aunque no es fácil hacerlo, sacar a veces lograr sacarles estas cosas, debemos insistir y persistir en ello porque es de esta manera que vamos a poder apoyarlos en oración y segundo, exhortando a esa persona en nuestra casa, de manera que ese relacionarnos requiere de tiempo y de dedicación, ¿cierto? De mi parte hacia ellos y también de que lo haga yo con amor. Tercero, el discipulado debe ser, digamos, fundamentado por la palabra de Dios. Y es que sabemos que la habilidad y el poder que tienen las escrituras para transformar es evidente. Lo hemos vivido en carne propia, ¿cierto? La palabra, como dice la Biblia, es viva y eficaz. De manera que necesitamos que sea esa palabra de Dios la que transforme y cambie a esa persona en nuestra casa. ¿Cierto? Que puedo ser yo misma la que necesito cambiar, pero que no sean nuestras opiniones o nuestras ideas personales y que además lo hagamos con amor y no con imposición. ¿Fácil la tarea en casa? No, la verdad no, ¿cierto? No es tan fácil. Para mí me es más fácil discipular a otras personas afuera que los que están dentro de mi casa y tal vez porque en mi caso, en casa, no tengo esa máscara puesta, esa que seguramente sin darme cuenta o a veces siendo consciente salgo y me pongo para que el resto de las personas vea, ¿cierto? No, en la casa no me puedo poner esa máscara, todos me conocen, estoy expuesta a cada uno de los miembros de mi familia y ellos me conocen tal cual soy. Pero ¿saben qué? Dios también me conoce tal cual soy y Él lo sabe. Por eso me conoce a mí, te conoce a ti y conoce nuestras debilidades y en esa última parte del versículo 20 nos dice, por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, no estamos solos. Jesús nos promete, así como les prometió a sus primeros discípulos, que Él iba a estar todos los días con nosotros. Y así es. El Señor Jesús está con nosotros, conoce mi situación en casa, conoce tu situación en casa. Señor Jesús no es ajeno a ella, Él conoce también nuestras debilidades, las tuyas, las mías, pero Él se compromete que estará con nosotros. Así que ánimo, pidámosle por medio del Espíritu Santo que nos ayude con eso que nos falta para poder realmente ser unos discipuladores en casa, que agraden al Señor y que realmente nos dé paciencia si es la que necesitamos, amor, que nos dé perdón, gracia para perdonar a nuestro esposo, a nuestros hijos, que nos dé tolerancia, que nos dé todas esas cosas que estamos necesitando para poder realmente ser intencionales en nuestro discipular a nuestra familia, que podamos relacionarnos con amor y bueno, podamos confiar en ese poder transformador de la palabra de Dios para transformar la vida de los que amamos. Es así como vamos a ver nuestra familia transformada y siendo usada para poder discipular a otros. Iglesia, Dios los bendiga.